Bienvenidos a una nueva aventura literaria en nuestro canal de audiolibros. Hoy comenzamos la lectura de Corazón, originalmente Cuore, de Edmondo de Amicis, una obra maestra de la literatura italiana que, a través de los ojos de un niño, nos muestra las lecciones más importantes de la vida: el valor de la amistad, el sacrificio, la generosidad y el amor por la patria. Acompañaremos a Enrico Bottini durante su último año de escuela primaria, compartiendo sus recuerdos, experiencias y las enseñanzas que le marcarán para siempre. Una historia profunda y conmovedora que, sin duda, tocará tu corazón. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El último año de escuela. Era el inicio de un nuevo curso escolar, y el aire fresco de septiembre llenaba las calles de la ciudad italiana donde Enrico Bottini, el protagonista de nuestra historia, se preparaba para comenzar su último año en la escuela primaria. Enrico era un niño de 10 años, lleno de curiosidad y ansias de conocer el mundo que lo rodeaba. Este último año no solo representaba un ciclo académico más, sino también el fin de una etapa crucial de su vida. Los niños que compartían su aula se habían convertido en sus amigos cercanos, y los maestros, en figuras clave que le enseñaban mucho más que solo lecciones académicas. Enrico llevaba consigo una sensación de emoción, y al mismo tiempo, de incertidumbre. Sabía que los próximos meses serían intensos, pero también significaba la oportunidad de aprender lecciones que quedarán grabadas en su corazón para siempre. Ese primer día de clases, las calles estaban llenas de niños que se dirigían hacia la escuela con sus mochilas nuevas, las caras frescas y sonrojadas por el sol de la mañana. Entre ellos, Enrico se adelantaba con paso firme, dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparara. Su casa, como todas las mañanas, estaba tranquila. La madre de Enrico, una mujer cariñosa y siempre atenta, lo despertó temprano para prepararse. Su padre, un hombre respetable y serio, había salido ya al trabajo. Enrico deseaba que su padre estuviera en casa en ese día tan importante, pero sabía que debía enfrentar solo este primer paso en su camino hacia la madurez. Sin embargo, en su corazón, sabía que contaba con el amor y el apoyo incondicional de su familia. Antes de salir de la casa, su madre le entregó un pequeño paquete de merienda y le recordó que no olvidara lo más importante: ser amable con sus compañeros, respetar a los maestros y aprender con dedicación. Con una sonrisa, Enrico prometió hacer todo eso, aunque en su interior sabía que también sería el último año en la escuela primaria, el último año en el que sería considerado un niño sin preocupaciones. Una vez en la escuela, Enrico se encontró con sus amigos de siempre, algunos de los cuales tenían los mismos sentimientos de emoción y nerviosismo. Pero también había otros compañeros que parecían más preocupados, pues este año, según el maestro, serían sometidos a exámenes más difíciles que nunca. A pesar de sus dudas, Enrico decidió concentrarse en lo positivo. Estaba decidido a disfrutar de este año al máximo. El maestro que los recibiría, el señor Sella, era un hombre de apariencia severa, pero con una profunda sabiduría que en poco tiempo Enrico aprendería a admirar. El señor Sella tenía la capacidad de hacer que cada niño comprendiera que lo que se aprendía en la escuela iba más allá de los libros. La verdadera enseñanza, decía, estaba en los valores que se inculcaban en sus corazones: la honestidad, el esfuerzo, el respeto mutuo y, sobre todo, la bondad. Este primer día de clase estuvo marcado por una charla del maestro sobre el significado de la educación. Enrico y sus compañeros escuchaban con atención, pero lo que más llamó la atención de Enrico fue la forma en que el maestro les explicó que no solo se trataba de aprender aritmética o geografía. El verdadero propósito de la escuela, según el señor Sella, era enseñarles a ser buenos ciudadanos, buenos amigos y mejores personas. Después de esta charla, Enrico se sentó junto a su mejor amigo, Garrone, un niño siempre dispuesto a ayudar a los demás. Enrico le contó cómo se sentía al comenzar este último año. Garrone le sonrió y le dijo que, aunque este fuera el último año, lo importante no era solo el final, sino cómo vivirían cada momento. Las palabras de su amigo calaron profundamente en su corazón. A lo largo del día, Enrico aprendió que la escuela no era solo un lugar para adquirir conocimiento académico, sino también un campo de entrenamiento para la vida. Cada clase, cada conversación con sus compañeros y maestros, eran lecciones que formarían su carácter y su visión del mundo. En este último año, Enrico se proponía aprender no solo lo que estaba escrito en los libros, sino lo que no podía aprenderse de otra manera: las enseñanzas de la vida. Al final del día, Enrico regresó a su casa sintiéndose un poco más maduro que cuando salió por la mañana.
La escuela le ofrecía un sinfín de nuevas oportunidades para crecer, y él estaba decidido a aprovecharlas todas. Sabía que este año sería especial, un año lleno de desafíos y, al mismo tiempo, de momentos inolvidables. Era el último año de su niñez, y estaba listo para enfrentarlo con el corazón lleno de esperanza. Capítulo 2. Los compañeros de clase. Enrico se despertó con el sol filtrándose a través de la ventana, lleno de energía y dispuesto a comenzar otro día en la escuela. Aunque aún estaba un poco nervioso, sobre todo por el temor a no ser lo suficientemente bueno para cumplir con las expectativas del último año, el pensamiento de sus amigos lo reconfortaba. Los niños con los que compartía la escuela se habían convertido en una segunda familia para él, y cada día, sus interacciones con ellos le enseñaban algo nuevo sobre la vida y el mundo que lo rodeaba. Ese día en particular, Enrico se encontraba más ansioso que nunca por ver a sus compañeros, pues había varios que no veía desde las vacaciones de verano. Entre ellos estaba Garrone, su mejor amigo, siempre calmado, generoso y sabio. A pesar de su joven edad, Garrone parecía tener una madurez natural que lo hacía destacar en el grupo. Había algo en él que inspiraba confianza a los demás, y su manera de tratar a todos por igual hacía que Enrico lo admirara profundamente. Además de Garrone, había otros compañeros que enriquecían la vida escolar de Enrico. Uno de los más destacados era el impulsivo y a veces travieso Franti. Aunque Franti no era el mejor estudiante ni el más disciplinado, Enrico notaba que su corazón no era malo, aunque a veces su comportamiento dejaba mucho que desear. Con el tiempo, Enrico llegó a comprender que, aunque Franti tuviera dificultades para adaptarse a las normas, en su interior había una lucha por hacer lo correcto, incluso si no siempre lo lograba. Ese día, durante el receso, Enrico aprovechó para hablar con sus compañeros sobre sus expectativas para el año. Estaba emocionado por lo que aprendería, pero también inquieto por la presión que sentía de tener que ser el mejor, no solo para él, sino para sus padres, maestros y amigos. Mientras conversaba con Garrone, Enrico notó cómo su amigo escuchaba con atención, sin juzgar. Fue en ese momento que Garrone le dio una de sus enseñanzas más valiosas. Lo importante, Enrico, no es ser el mejor en todo, sino dar siempre lo mejor de uno mismo. Eso es lo que realmente cuenta. Todos tenemos algo que ofrecer, incluso si no somos los primeros en todo. Enrico reflexionó sobre estas palabras mientras observaba a sus otros compañeros. Cada uno tenía algo especial, algo único que los hacía destacar, y todos se apoyaban mutuamente. El grupo de amigos estaba formado por niños de diferentes personalidades, pero todos compartían un valor común, la amistad. La escuela no era solo un lugar para aprender matemáticas, ciencias o historia. También era el lugar donde se formaban relaciones duraderas, donde se cultivaban los principios que durarían toda la vida. Al regresar al aula, el maestro Sella comenzó la clase con una reflexión sobre el trabajo en equipo y la importancia de la colaboración entre los estudiantes. Enrico miraba a sus compañeros y se dio cuenta de que, aunque cada uno de ellos tenía su propio camino, todos estaban unidos por un mismo propósito: aprender y crecer juntos. Fue entonces cuando Enrico comprendió que su clase no era solo un grupo de niños que compartían un mismo espacio físico, sino una comunidad donde todos, independientemente de sus diferencias, estaban dispuestos a ayudarse unos a otros. La jornada continuó con una serie de lecciones que, aunque parecían sencillas en un principio, se fueron convirtiendo en experiencias significativas a medida que avanzaba el día. Enrico comenzó a ver a sus compañeros con nuevos ojos, comprendiendo que cada uno de ellos tenía una historia única, una perspectiva diferente de la vida y, sin embargo, todos formaban una red de apoyo mutuo que les permitía crecer. Esa noche, al regresar a casa, Enrico se sintió lleno de gratitud. Reflexionaba sobre lo que había aprendido ese día, el valor de la amistad, la importancia de comprender a los demás y cómo la diversidad de sus compañeros enriquecía su vida. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero también se dio cuenta de que, con el apoyo de sus amigos y la guía de sus maestros, podría superar cualquier obstáculo que se le presentara. Capítulo 3. La lección de la bondad. El día comenzaba como cualquier otro en la escuela, con los niños entrando al aula, charlando entre ellos y saludándose con sonrisas y risas. Sin embargo, aquel día tendría algo diferente, algo que marcaría un cambio en el corazón de Enrico. La primera clase fue de matemáticas, y aunque Enrico siempre había sido un buen estudiante, aquel día sus pensamientos se desviaron un poco. Mientras el maestro Sella explicaba los ejercicios,
Su mente comenzó a divagar sobre un suceso reciente en la escuela. Durante el receso, Enrico había observado algo que lo perturbó. Franti, su compañero travieso, había estado burlándose de un niño más pequeño que no sabía cómo defenderse. Aunque Enrico se sintió incómodo al ver la situación, no se atrevió a intervenir. Se quedó quieto, mirando desde lejos, incapaz de decidir si debía actuar o no. La clase de matemáticas pasó rápidamente, pero la imagen de Franti burlándose de su compañero seguía rondando en la mente de Enrico. Fue entonces cuando el maestro Sella, al ver que los niños comenzaban a perder la concentración, decidió hacer una pausa en la lección. Miró a la clase con seriedad y comenzó a hablar, como si quisiera captar la atención de todos. Hoy quiero hablarles de algo muy importante, dijo el maestro, su tono grave y solemne. La bondad no es solo una cualidad que debemos tener hacia las personas cercanas a nosotros. La verdadera bondad, la que realmente cuenta, es la que mostramos hacia aquellos que más lo necesitan. Y esa bondad, amigos míos, no solo se ve en los gestos grandes, sino en los pequeños detalles del día a día. Enrico escuchaba atentamente, sintiendo que las palabras del maestro tocaban su corazón. De alguna manera, aquellas palabras parecían dirigirse especialmente a él, como si el maestro hubiera percibido la confusión y el remordimiento que sentía por no haber intervenido cuando vio a Franti hacer daño a otro niño. El maestro Sella continuó: en la vida, a menudo tendremos la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo, incluso con los más pequeños gestos. Ayudar a los demás, ser amables con aquellos que lo necesitan, defender a quien no puede defenderse. No se necesita ser un héroe para ser bueno. Solo se necesita ser valiente y actuar cuando la oportunidad se presenta. Enrico se sintió profundamente tocado por esas palabras. En ese momento comprendió que la bondad no era algo que se debía hacer solo por obligación, sino por el deseo genuino de ayudar a los demás. Se prometió a sí mismo que la próxima vez que viera algo injusto, no dudaría en actuar, sin importar las consecuencias. Después de la clase, Enrico se acercó a Garrone, su amigo fiel, y le confesó lo que había sucedido durante el receso. Le contó cómo se sintió impotente y cómo había decidido que, a partir de ese momento, trataría de ser más valiente y actuar cuando fuera necesario. Garrone. Como siempre, le dio una respuesta sabia: no te preocupes, Enrico. Lo importante es que has aprendido la lección. La bondad se demuestra no solo con palabras, sino con hechos. Si siempre haces lo correcto, aunque sea difícil, estarás en el camino correcto. Enrico sonrió agradecido, sintiendo que, aunque el día había comenzado de manera tranquila, había aprendido algo que quedaría grabado en su corazón por siempre. Al final del día, cuando regresó a casa, su madre le preguntó cómo le había ido en la escuela, y él, con una expresión seria pero llena de convicción, le dijo: hoy he aprendido que lo más importante no es ser el mejor en todo, sino ser bueno con los demás. Esa noche, mientras Enrico se preparaba para dormir, pensó en lo que había aprendido. Sabía que la vida no siempre sería fácil, que enfrentaría desafíos y obstáculos. Pero también sabía que, con la bondad en su corazón, podría superar cualquier dificultad. A partir de ese día, Enrico no solo se esforzaría por ser el mejor en sus estudios, sino también en ser una mejor persona, dispuesto a ayudar a los demás siempre que tuviera la oportunidad. Capítulo 4. La visita al hogar de los pobres. Era un día especial en la escuela. El maestro Sella había planeado una actividad diferente para los niños, algo que se alejaba de las lecciones habituales de libros y pizarras. Había decidido llevar a los estudiantes a una visita al hogar de los pobres, una institución que ayudaba a los niños huérfanos y necesitados. Enrico se sintió tanto curioso como un poco nervioso. Había oído hablar de ese lugar, pero nunca lo había visitado. El maestro les explicó antes de partir que la visita no solo tendría como propósito ayudar a aquellos que estaban en situaciones difíciles, sino también enseñarles una lección sobre la vida y el valor de la gratitud. Algunos de ustedes pueden pensar que tienen poco, pero siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Hoy aprenderán lo que realmente significa la pobreza y cómo la generosidad de los demás puede marcar la diferencia. Enrico, como los demás, sentía una mezcla de emoción e inquietud mientras caminaban hacia el hogar de los pobres. A medida que se acercaban al edificio, Enrico notó la diferencia entre el hogar de los niños y su propia escuela. Las paredes del lugar eran viejas y desgastadas, el ambiente estaba cargado de tristeza y se respiraba una calma pesada. En ese momento,
El joven estudiante comprendió que la pobreza no solo afectaba a las personas económicamente, sino que también dejaba cicatrices emocionales y psicológicas. Al llegar, fueron recibidos por la señora Morandi, una mujer amable pero visiblemente cansada, que dirigía el hogar. Ella los condujo al interior, donde los niños huérfanos y necesitados jugaban y estudiaban. Enrico observó a los niños, algunos de ellos más pequeños que él, pero todos con una sonrisa tímida en el rostro. A pesar de sus circunstancias, parecía que aquellos niños habían encontrado formas de ser felices entre ellos. El maestro Sella les explicó que muchos de los niños allí habían perdido a sus padres y que, aunque el lugar les proporcionaba comida y ropa, lo que realmente necesitaban era amor, compañía y apoyo. Enrico sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de lo afortunado que había sido al tener una familia amorosa. Se acercó a uno de los niños, un pequeño llamado Marco, que parecía tener la misma edad que él, pero que no dejaba de mirar a los demás con una mezcla de timidez y esperanza. Enrico no sabía qué decir, pero recordó las palabras de su madre. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien es escucharle. Así que, sin pensarlo demasiado, se agachó y le preguntó a Marco si le gustaría jugar a las cartas con él. El niño, que al principio parecía desconfiado, pronto aceptó y se unió a él, enseñándole un juego que Enrico no conocía. Durante esa tarde, Enrico pasó mucho tiempo con los niños del hogar. Aunque no podían ofrecerles grandes regalos ni lujos, lo que compartían entre ellos era algo mucho más valioso: la oportunidad de sentirse parte de algo, de sentir que alguien se preocupaba por ellos. Enrico jugó, conversó y aprendió que, incluso en las circunstancias más difíciles, las pequeñas acciones de bondad podían hacer una gran diferencia. Al final de la visita, mientras se despedían, la señora Morandi les agradeció sinceramente por su tiempo y por haberse acercado a los niños. Ustedes han hecho mucho más por estos niños que lo que creen. No se trata de lo que podemos darles materialmente, sino de lo que podemos ofrecerles desde el corazón. Esa noche, Enrico regresó a casa con un sentimiento profundo de gratitud. Se dio cuenta de lo afortunado que era al tener a sus padres, a su familia y a sus amigos. También comprendió que, aunque no siempre se puede cambiar el mundo, cada pequeño gesto de amor y generosidad tiene un impacto importante en la vida de los demás. Mientras se preparaba para dormir, Enrico pensó en la lección que había aprendido ese día. La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Sabía que, a partir de ese momento, su vida no sería la misma. Había visto de cerca el sufrimiento, pero también había presenciado la esperanza y el poder de los actos de bondad. Capítulo 5. La carta a mamá. Era un día gris y lluvioso cuando Enrico regresó a su casa después de la escuela. Como siempre, saludó a su madre con una sonrisa y un beso, pero hoy había algo en su corazón que no podía callar. La lección de la visita al hogar de los pobres seguía rondando en su mente, y el rostro de Marco, el niño del orfanato, lo perseguía. Enrico sentía una mezcla de compasión y culpabilidad, como si hubiera algo más que debía hacer, algo que no podía entender completamente, pero que sin duda le urgía. Esa noche, mientras su madre preparaba la cena, Enrico se sentó en su escritorio, buscando algo que le ayudara a expresar sus pensamientos. Sacó una hoja de papel y, con la pluma en mano, comenzó a escribir una carta. No era para nadie más que para su madre, pero en ese momento, necesitaba dejar salir sus sentimientos. Querida mamá, Hoy he aprendido algo muy importante. Fui al hogar de los pobres con la escuela, y allí vi muchas cosas que me hicieron pensar. Vi niños como yo, pero más tristes, más solitarios. Muchos de ellos no tienen padres, ni casa, ni la suerte que yo tengo de tenerte a ti. Me sentí mal, mamá, porque a veces me quejo de cosas pequeñas, y cuando vi todo lo que esos niños estaban pasando, me di cuenta de lo afortunado que soy. Vi a un niño llamado Marco, tan solo y tímido, y lo invité a jugar. No sé si comprendió lo que hice, pero yo sentí que, al menos, pude darle un poco de alegría. Me gustaría hacer algo más, mamá, para ayudarles, aunque no sé qué puedo hacer. A veces siento que no puedo cambiar nada, pero ¿no es cierto que un pequeño gesto puede ser más importante de lo que creemos? Quiero ser mejor, mamá. Quiero aprender a ser más generoso, más valiente. Hoy he comprendido que no basta con ser bueno para mí mismo. Hay que serlo también con los demás, especialmente con los que más lo necesitan. Te prometo que haré todo lo posible para recordar esta lección cada día de mi vida. Te quiero mucho, mamá,
Y siempre estaré agradecido por todo lo que haces por mí. Con amor. Enrico. Cuando Enrico terminó la carta, la miró con una sensación de alivio. Escribirla le había permitido ordenar sus pensamientos y, por primera vez, entender realmente lo que había aprendido en el hogar de los pobres. Sabía que debía hacer más, pero también entendía que el primer paso era reconocer la suerte que tenía y valorar lo que otros carecían. Esa noche, mientras cenaban juntos, Enrico le entregó la carta a su madre. Ella la leyó en silencio, con una mirada suave y llena de ternura. Cuando terminó, la miró a los ojos de su hijo, quien esperaba ansiosamente su reacción. Mi querido Enrico, dijo con una sonrisa cálida, estoy muy orgullosa de ti. Has aprendido una lección valiosa, y aunque el mundo es a veces cruel, tus palabras y tus acciones pueden cambiarlo, aunque sea un poco. Recuerda siempre que la bondad no tiene fronteras, y que cuando más le des al corazón, más grande será tu alma. Enrico sonrió, sintiendo que las palabras de su madre tocaban su corazón profundamente. Esa noche, se fue a la cama sintiéndose más maduro, más consciente de su responsabilidad en el mundo, pero también lleno de esperanza. Al despertar al día siguiente, con la luz del sol entrando suavemente por la ventana, Enrico sabía que tenía mucho por hacer, pero no temía. Tenía una nueva perspectiva sobre la vida, y estaba decidido a ser alguien mejor, alguien capaz de hacer una diferencia. A partir de ese día, no solo viviría para él mismo, sino también para los demás, con amor y generosidad. Capítulo 6. La lección del niño enfermo. Enrico despertó temprano aquella mañana, sin saber que el día que se avecinaba sería uno de los más conmovedores de su vida. Al llegar a la escuela, el ambiente estaba más solemne que de costumbre. Los niños se agrupaban en pequeños círculos, murmurando en voz baja, y el maestro Sella no se veía como siempre, lleno de energía y optimismo. Enrico se acercó a su compañero de banco, Alfredo, quien le miró con un aire serio. ¿Sabes lo que pasó?, preguntó Alfredo, bajando la voz. No, ¿qué ocurrió? Enrico respondió, intrigado. Es Luigi, dijo Alfredo. Está muy enfermo, casi no puede moverse. La señora Benini dijo que lleva días en cama, y que si no mejora, podría tener que ir al hospital. Enrico se quedó en silencio por un momento, el rostro de Luigi viniendo a su mente. Era un niño que conocía desde hacía años, siempre con una sonrisa en el rostro, un niño risueño, juguetón y con una energía que no parecía tener fin. Ahora, pensaba Enrico, esa misma energía se había apagado. La noticia lo tocó profundamente, más de lo que esperaba. Sentía una extraña mezcla de tristeza y preocupación, pero también un fuerte deseo de hacer algo por su amigo. A lo largo de la mañana, Enrico no dejaba de pensar en Luigi. Las lecciones pasaban, pero su mente estaba fija en la imagen del niño enfermo, postrado en su cama. Durante el receso, no pudo evitar acercarse al maestro Sella para preguntar qué podía hacer. Maestro, preguntó Enrico con timidez, ¿qué puedo hacer para ayudar a Luigi? ¿Hay algo que podamos hacer por él? El maestro Sella lo miró con una sonrisa que denotaba comprensión. Lo más importante, Enrico, es estar allí para él. A veces, el simple hecho de saber que tienes amigos que te quieren puede ser el mejor remedio. Escribe una carta, o ve a visitarlo. Hazlo saber de to-do corazón. Enrico asintió con la cabeza, pero había algo más que sentía que debía hacer. No era suficiente con solo escribir una carta o visitarlo. Quería hacer algo que realmente ayudara a su amigo, aunque no pudiera sanar su enfermedad. Entonces, en ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Enrico decidió hacer algo que combinara todos los gestos de cariño y apoyo que había aprendido en su vida: organizar una pequeña sorpresa para Luigi. Después de la escuela, Enrico corrió a su casa, sin perder tiempo. Se sentó frente a su escritorio y escribió una carta llena de amor y ánimo para Luigi. Recordaba todas las veces que habían jugado juntos, las risas, las travesuras. Le recordó lo fuerte que siempre había sido, y cómo todos sus amigos esperaban su regreso a la escuela, con la esperanza de volver a ver su sonrisa. No contento con solo una carta, Enrico también organizó una pequeña reunión con algunos de sus amigos más cercanos. Les pidió que contribuyeran con algo. Algunos traían dibujos, otros poemas, y algunos simplemente estaban dispuestos a dar un poco de su tiempo. Todos juntos prepararon una pequeña caja que Enrico pensaba llevar a Luigi.
El contenido estaba pensado para darle ánimo. Una carta llena de palabras de aliento, dibujos de sus amigos, y una pequeña flor que uno de los niños había recolectado. Al día siguiente, Enrico se presentó en la casa de Luigi con la caja en las manos. Cuando entró a la habitación de su amigo, el ambiente era sombrío, pero tan pronto como Luigi vio la caja y la sonrisa de Enrico, su rostro se iluminó. «¿Qué es esto?», preguntó Luigi, con voz débil pero curiosa. «Es un regalo, para ti», dijo Enrico con una sonrisa tímida. «Todos en la escuela lo preparamos para que te sientas mejor». Luigi miró la caja, los ojos brillando. Abrió la tapa y, uno a uno, fue sacando los dibujos, las cartas y la flor. La alegría en su rostro era evidente, a pesar de su enfermedad. «Gracias», murmuró Luigi, con lágrimas en los ojos. Nunca me imagine que mi harías algo tan bonito. Me hace sentir que no estoy solo. Enrico se quedó mirando a su amigo, y comprendió por completo la lección del día. A veces, los grandes gestos de amor no consisten en hacer cosas imposibles, sino en ofrecer lo que uno tiene, por pequeño que sea, con el corazón abierto. En ese momento, Enrico aprendió que no siempre se puede curar el cuerpo, pero siempre se puede curar el alma con una muestra de cariño genuino. Cuando Enrico regresó a su casa esa tarde, sentía una paz en su interior que nunca antes había experimentado. Sabía que, aunque la enfermedad de Luigi no se resolviera de inmediato, lo que había hecho por él había tocado su corazón de una manera que las palabras no podían expresar. A veces, la verdadera cura estaba en la compañía y en el amor incondicional. Capítulo 7. La visita al asilo de ancianos. El sol brillaba cálidamente esa mañana de primavera, y Enrico caminaba por las calles de su ciudad, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro. Sin embargo, había algo diferente en su actitud. No era simplemente el buen tiempo lo que lo hacía sentirse así. Hoy, Enrico tenía una misión, algo que le había sido encomendada por su maestro Sella. Tenía que visitar el asilo de ancianos, un lugar donde los residentes pasaban sus días en soledad, lejos de la familia y el bullicio de la vida cotidiana. Al llegar a las puertas del asilo, Enrico no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Nunca antes había estado tan cerca de un lugar como ese, y pensaba en lo que podría encontrar dentro. Mientras se acercaba a la entrada, observó que algunos de los niños de su clase ya se encontraban allí, reunidos en grupos, esperando entrar. La directora del asilo, una mujer de rostro amable pero serio, los saludó a todos. «Bienvenidos, niños. Hoy tendrán la oportunidad de conocer a algunas de las personas que han vivido toda su vida en este lugar. Les pido que se comporten con respeto y amabilidad. Para muchos de ellos, su contacto con el mundo exterior es limitado, así que su presencia es muy importante». Enrico asintió con la cabeza, nervioso, pero con la determinación de hacer bien las cosas. Sabía que esta visita sería diferente a todo lo que había experimentado hasta ahora. Al entrar al asilo, lo primero que notó fue la calma que reinaba en el ambiente. Las paredes de color blanco estaban decoradas con fotografías de tiempos pasados, y el aire olía a flores secas, una fragancia suave que parecía provenir de algún jardín cercano. Los ancianos estaban sentados en cómodas sillas, algunos leyendo, otros simplemente mirando por la ventana, pero todos parecían perdidos en sus pensamientos. Enrico caminó en silencio, observando a los hombres y mujeres mayores, que, aunque parecían tranquilos, llevaban en sus rostros una expresión que Enrico no lograba comprender del todo. Era una mezcla de nostalgia, resignación y, sobre todo, soledad. Uno de los niños de la clase se acercó a una anciana que estaba sentada cerca de la ventana, con las manos cruzadas sobre su regazo. Ella sonrió al verlo y le ofreció una mano arrugada, invitándolo a acercarse. «Buenos días, señora», dijo el niño con timidez. «¿Cómo se siente hoy?». La mujer lo miró con ojos sabios y suaves, y, después de un largo suspiro, le respondió: «Hoy me siento bien, gracias, querido. A veces los días se alargan, pero tengo mis recuerdos, y eso me mantiene ocupada». Enrico observó esa escena desde lejos, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Mientras tanto, el maestro Sella les dio a los niños una breve charla sobre el valor del tiempo y la importancia de respetar y escuchar a los mayores, algo que muchas veces pasaba desapercibido para los más jóvenes. A medida que la visita continuaba, Enrico decidió acercarse a un hombre de cabello canoso, que estaba sentado junto a una mesa de cartas. El hombre le miró con ojos amables, y al verlo,
hizo un gesto con la mano para invitarlo a sentarse junto a él. ¿Te gustaría jugar a las cartas?, preguntó el anciano, su voz suave pero firme. Enrico dudó por un momento, pero aceptó. Mientras tomaba asiento frente al hombre, comenzó a notar los pequeños detalles que antes le habrían pasado desapercibidos: las arrugas en su rostro, las cicatrices de una vida llena de historias no contadas, y la mirada profunda que parecía esconder tanto sufrimiento como sabiduría. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó el hombre mientras repartía las cartas. Me llamo Enrico, respondió el niño, sintiendo una ligera ansiedad. ¿Y usted? Me llaman Giorgio, dijo el anciano, sonriendo con calidez. Vengo aquí cada día, esperando que alguien se siente a jugar conmigo. A veces es difícil encontrar compañía, pero eso es lo que pasa cuando se envejece. Enrico se quedó en silencio, observando a Giorgio mientras el hombre comenzaba a barajar las cartas con destreza. Poco a poco, la conversación fue fluyendo, y Enrico empezó a sentirse más cómodo en su presencia. Giorgio le contó historias de su juventud, de su vida antes de que llegara al asilo, y Enrico escuchaba con atención. Había algo fascinante en esa historia de vida que Giorgio compartía, como si todo el tiempo y la experiencia que había vivido se condensara en esas palabras. En la vida, niño, dijo Giorgio después de un largo suspiro, aprendes que no se trata de lo que tienes, sino de lo que das. Y yo he dado todo lo que pude. Ahora solo me quedan mis recuerdos, y eso es suficiente. Enrico escuchaba en silencio, pensando en sus propias palabras. Él, a su corta edad, aún tenía mucho por aprender, pero las palabras de Giorgio resonaban profundamente en su corazón. Aquel anciano, aunque marcado por los años y la soledad, había comprendido una verdad que Enrico todavía estaba descubriendo: la importancia de las experiencias vividas y lo que uno puede aportar a los demás, incluso cuando el tiempo parece haberte dejado atrás. Cuando la visita terminó, Enrico se despidió de Giorgio con una sonrisa, agradecido por la conversación que habían tenido. Antes de salir del asilo, el maestro Sella reunió a los niños y les pidió que compartieran lo que habían aprendido. Enrico levantó la mano y, con una voz más segura que nunca, dijo: Hoy aprendí que, a veces, las personas mayores tienen más que enseñarnos de lo que imaginamos. He aprendido que el tiempo no se mide solo por los años que vivimos, sino por las huellas que dejamos en los demás. El maestro Sella asintió, orgulloso de su alumno. Eso es exactamente lo que quería que entendieran, dijo con una sonrisa. El tiempo es nuestro más valioso tesoro, y lo que hacemos con él puede marcar la diferencia en la vida de los demás. Capítulo 8. El acto de valentía de Dino. Enrico estaba sentado en su banco habitual, rodeado de sus compañeros, pero su mente no estaba en la lección del día. La reciente visita al asilo de ancianos lo había dejado pensativo, reflexionando sobre las historias y los consejos de los mayores. Sabía que, aunque el tiempo parecía ser un enemigo para algunos, también era un aliado invaluable para aquellos que sabían apreciarlo. Esta experiencia le había dejado una profunda marca, y sentía que debía hacer algo más, algo grande. El día transcurría sin muchos cambios, hasta que el maestro Sella les informó que al día siguiente organizarían una competencia de valentía en la escuela. Aunque para algunos este tipo de eventos se convertían en una mera distracción, Enrico sabía que tenía algo más que demostrar, no solo a sus amigos, sino también a sí mismo. La competencia consistiría en una serie de pruebas físicas y mentales, diseñadas para poner a prueba la astucia, el coraje y la habilidad de los estudiantes. Sin embargo, uno de los retos más desafiantes de la competencia era la famosa prueba del acantilado, una serie de pasos por una cuerda suspendida sobre un pequeño estanque. Muchos de los niños la consideraban peligrosa y aterradora. Enrico nunca había tenido miedo de las alturas, pero el pensamiento de ver a uno de sus compañeros fallar le preocupaba. Lo que no esperaba, sin embargo, era que la valentía llegaría de un lugar inesperado. La mañana siguiente, todos los estudiantes se alinearon en el campo de deportes, con el corazón palpitante por la anticipación. Dino, un niño con fama de ser valiente pero algo imprudente, estaba visiblemente emocionado, con la mirada fija en la cuerda que pendía sobre el agua. «Es un juego de niños», dijo Dino, riendo mientras se ajustaba las botas y miraba con desdén el desafío. Sin embargo, sus compañeros observaban con cierta preocupación. Aunque Dino había superado muchos retos, todos sabían que este en particular no era como los demás. El momento llegó y los niños comenzaron a tomar turno. Algunos cruzaron la cuerda con facilidad,
mientras que otros se tambalearon, pero se mantenían firmes en su determinación. Dino observaba cada movimiento con ojos curiosos, evaluando cada paso antes de hacerlo. Finalmente, llegó su turno. No vaciló, tomó la cuerda con confianza y comenzó a caminar sobre ella con pasos largos y audaces. Los niños lo animaban desde abajo, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Al llegar a la mitad del recorrido, algo inesperado ocurrió. La cuerda se deshizo en uno de los puntos más críticos. El equilibrio de Dino se tambaleó, y por un momento, todos pensaron que caería al agua. En un instante, la multitud quedó en silencio. Enrico observó horrorizado cómo Dino luchaba por mantenerse, pero la cuerda se estaba rompiendo bajo su peso. Fue entonces cuando, en un acto de valentía inesperado, Dino se lanzó hacia adelante, buscando agarrar la cuerda en un ángulo diferente. La caída parecía inevitable, pero justo cuando todos pensaban que el accidente sería inminente, Dino logró agarrar un extremo de la cuerda que aún quedaba firme. Con un esfuerzo increíble, se balanceó hacia un costado, deslizándose por el borde de la cuerda hasta llegar con seguridad al otro lado. La multitud estalló en aplausos, sorprendida por la habilidad y el coraje de Dino. Aunque había estado a punto de caer, había tomado una decisión rápida y había utilizado todo su ingenio y fuerza para salir airoso de la situación. No fue solo el hecho de haber completado la prueba lo que dejó una impresión en todos, sino la forma en que había enfrentado el miedo y la incertidumbre en un momento de desesperación. Enrico observaba con una mezcla de asombro y respeto. No era la bravura ciega lo que le había impresionado, sino la claridad con la que Dino había reaccionado, tomando lo que parecía un desastre y convirtiéndolo en un acto de valentía. Sabía que la lección que debía aprender no solo consistía en ser valiente, sino en cómo enfrentar las dificultades, aun cuando las probabilidades de éxito parecían mínimas. Más tarde, cuando todos se reunieron en el aula para discutir la experiencia, el maestro Seiya les habló sobre el valor verdadero. No es solo enfrentar el peligro lo que requiere valentía, dijo Seiya con calma. La valentía está en reconocer nuestros propios límites, pero también en tener el coraje de actuar, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Dino, que aún estaba algo agitado por la adrenalina del momento, se levantó para hablar. No pensé que fuera a lograrlo, dijo con una risa nerviosa. Pero me di cuenta de que si no lo intentaba, nunca sabría si era capaz. A veces, solo hay que actuar, sin pensar demasiado en lo que podría pasar. El maestro Seiya asintió con una sonrisa. Esa es una lección muy importante. A veces, en la vida, nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, y lo único que podemos hacer es actuar, de la manera más valiente posible. Enrico reflexionó sobre sus palabras durante el resto del día. Había aprendido mucho más de lo que esperaba. Dino no solo había enfrentado su miedo, sino que había sabido cómo reaccionar ante lo inesperado. Aunque la valentía no se trataba solo de actuar sin miedo, también se trataba de la capacidad para adaptarse y encontrar soluciones rápidas en los momentos de crisis. Capítulo 9. La carta a mamá. Era una tarde tranquila en la escuela, y el sol comenzaba a esconderse lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rosa. La clase de Enrico estaba por terminar, pero hoy el maestro Seiya tenía algo especial preparado para los niños. Hoy, niños, quiero que reflexionen sobre lo que más aprecian en sus vidas, dijo el maestro con voz suave, mirando a cada uno de sus alumnos. Para eso, quiero que escriban una carta a alguien que sea importante para ustedes. Puede ser a sus padres, amigos, o a cualquier otra persona a la que deseen expresar sus sentimientos. Los niños comenzaron a murmurar entre sí, algunos con sonrisas nerviosas, mientras otros se ponían a pensar. Enrico, por su parte, sintió que algo en su corazón se despertaba. Pensó inmediatamente en su madre. A lo largo de los días, había aprendido que no siempre decía todo lo que sentía por ella. Sin embargo, al recordar la reciente visita al asilo y las palabras de Giorgio sobre el valor de los recuerdos y el tiempo compartido, Enrico decidió que era el momento de hacer algo diferente. Tomó su pluma y, con una hoja de papel frente a él, comenzó a escribir con cuidado. Querida mamá. Hoy, mientras escuchaba las historias de los ancianos en el asilo, me di cuenta de algo muy importante. La vida es muy corta, y a veces no tenemos el tiempo suficiente para expresar todo lo que sentimos. Pensé en todo lo que tú has hecho por mí, en todo el amor que me das cada día, y en cómo a veces no te lo agradezco lo suficiente. He estado aprendiendo mucho sobre la valentía, mamá.
A veces, la valentía no es solo hacer cosas grandes, sino también apreciar los pequeños momentos. Como el momento en que me abrazas después de un día largo, o cuando me das tus consejos, que aunque a veces no los entiendo de inmediato, sé que están llenos de amor y sabiduría. No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente por todo lo que haces, pero quiero que sepas que te quiero mucho. A veces, al igual que los ancianos que conocimos, siento que las palabras se me quedan cortas, pero en el fondo, sé que el amor no necesita muchas palabras. Quiero aprovechar este tiempo para decirte que me siento muy afortunado de tenerte a mi lado. Gracias por siempre apoyarme y por enseñarme a ser mejor cada día. Prometo que trataré de ser valiente, como los héroes de tus historias, y que siempre estaré a tu lado. Con todo mi amor. Enrico. Enrico se detuvo por un momento, observando lo que había escrito. Las palabras parecían surgir de lo más profundo de su ser, como si cada frase estuviera impregnada de un sentimiento que no había podido expresar antes. Sintió una calidez en el pecho al pensar en su madre, quien siempre había sido su apoyo y su guía. Cuando terminó, miró su carta con una sonrisa tímida. Sabía que este gesto, aunque pequeño, era algo importante. El maestro Seiya les había pedido que compartieran sus cartas con la clase, pero Enrico no quería que nadie leyera lo que había escrito. Era algo personal, algo solo para su madre. Sin embargo, el simple hecho de haberlo escrito lo hizo sentir más cerca de ella, como si estuviera llevando un pedazo de su corazón hacia su hogar. El maestro Seiya pasó por los escritorios, observando las cartas que los niños estaban escribiendo. Cuando llegó a Enrico, notó su expresión pensativa y la manera en que su pluma descansaba sobre la mesa. ¿A quién le escribes, Enrico?, preguntó con voz suave. Enrico levantó la vista, sonrojado por la pregunta. A mi mamá, respondió con una pequeña sonrisa. Quiero decirle lo mucho que la quiero y lo agradecido que estoy por todo lo que hace por mí. El maestro Seiya asintió con una sonrisa cálida. Eso es muy bonito, Enrico. A veces, las palabras que no decimos en voz alta son las que más importan. Esa frase quedó grabada en la mente de Enrico mientras continuaba mirando su carta. Aunque en un principio había sido difícil, escribirla lo había liberado de una carga silenciosa, permitiéndole expresar algo que siempre había sentido pero que rara vez había verbalizado. Esa noche, al llegar a casa, Enrico no pudo esperar más. Se acercó a su madre, que estaba en la cocina preparando la cena, y la abrazó con fuerza. Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada, comprendiendo que había algo importante en ese gesto. Mamá, dijo Enrico con voz suave, te quiero mucho. Gracias por todo lo que haces por mí. Su madre, con una sonrisa de ternura, lo abrazó de vuelta. Yo también te quiero, mi amor. Y siempre estaré aquí para ti, en cada paso que des. Enrico, feliz de haber expresado finalmente sus sentimientos, supo en ese momento que, aunque a veces no podía encontrar las palabras exactas, siempre podría contar con el amor incondicional de su madre, y que eso era todo lo que realmente importaba. Capítulo 10. La historia de Sergio. El día comenzó como cualquier otro en la escuela, pero para Enrico había algo especial en el aire. Durante la última semana, las lecciones parecían haber cobrado un ritmo distinto, más profundo, como si todos los niños se estuvieran preparando para algo importante, algo que los haría crecer. Enrico pensaba en sus amigos, en las historias que había escuchado, y en las enseñanzas de su maestro Seiya. Había algo en sus palabras que lo mantenía inquieto, como si hubiera tocado una fibra que aún no entendía del todo. El maestro había dicho algo sobre las pruebas del destino, las pruebas que nos hacen avanzar o detenernos, y cómo en los momentos más oscuros, el alma de un hombre se muestra con mayor claridad. Fue entonces cuando escuchó una voz que lo sacó de su reflexión. «Enrico», gritó un niño desde el final del aula. Era Sergio, un niño que siempre había sido un tanto solitario. No era popular ni especialmente valiente, pero tenía algo en su mirada que nunca pasaba desapercibido, una melancolía profunda, como si cargara con un dolor invisible. El maestro Seiya, al escuchar el llamado, se acercó con su habitual serenidad. «¿Qué ocurre, Sergio?» Sergio se levantó de su asiento con un leve temblor en las manos. Parecía que algo le costaba, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Todos los ojos en la clase estaban sobre él, pero Enrico vio algo más allá de la incertidumbre de Sergio. Había una necesidad de compartir algo, de contar una historia que quizás necesitaba ser escuchada.
Maestro, dijo Sergio, con la voz quebrada, me gustaría contar una historia. No es algo que haya hablado con nadie, pero creo que este es el momento. El aula quedó en silencio. Todos esperaban con atención. Sergio comenzó a hablar lentamente, como si las palabras le costaran, pero al mismo tiempo, como si se sintiera aliviado de finalmente dejarlas salir. Hace unos años, yo vivía en un lugar muy lejano, con mi familia. Mi papá siempre estaba ocupado, siempre trabajando, y mi mamá. Ella era diferente a los demás. Todos los niños en el barrio se reían de ella. Decían que era rara porque pasaba mucho tiempo leyendo libros y nunca jugaba como las otras mamás. No entendía por qué se burlaban, hasta que crecí un poco y comprendí que ella había sido muy feliz en su juventud, y que había tenido grandes sueños. Pero al llegar a la adultez, esos sueños se desvanecieron, y ella tuvo que conformarse con una vida más sencilla, con un hogar en donde el amor era lo único que sobraba. Sergio hizo una pausa, mirando al frente con la mirada fija. Enrico observó cómo sus ojos se volvían más suaves mientras seguía hablando. Una noche, algo terrible ocurrió. Mi mamá se sintió muy triste, y no sé si fue por culpa de las cosas que había vivido o de lo que pensaba sobre el futuro, pero se despidió de nosotros. No de una manera normal, sino como si estuviera dejando todo atrás. Fue tan rápido, tan inesperado. Y yo, no sabía cómo reaccionar. Me quedé allí, mirando cómo mi papá trataba de mantenerse fuerte, pero en su interior estaba roto. A partir de ese momento, las cosas cambiaron en mi hogar. Los niños escuchaban con atención, y Enrico, al igual que el resto de la clase, sentía una mezcla de tristeza y admiración por Sergio, quien estaba compartiendo algo tan doloroso con todos. Mis papás nunca volvieron a ser los mismos. Mi papá dejó de trabajar tan duro, se volvió más cercano a mí. Empecé a entenderlo mejor, y aunque me sentía muy solo a veces, sabía que todo lo que pasaba era parte de un proceso que debía vivir. Con el tiempo, aprendí a no dejarme llevar por la tristeza, sino a buscar las cosas buenas que aún quedaban. Mi mamá siempre decía que la tristeza es solo un capítulo en una historia más larga, pero que no hay que quedarse atrapado en él. Hay que avanzar. Sergio miró a Enrico y a sus compañeros, como si buscara un signo de comprensión. Y eso es lo que intento hacer ahora, aquí, con ustedes. Avanzar, aunque no siempre sea fácil. Aunque el miedo y la tristeza me acompañen, yo trato de seguir adelante. Mis padres, aunque diferentes, me han enseñado que la vida no siempre es justa, pero siempre es nuestra. Un silencio profundo llenó la sala. El maestro Sella, que había estado observando en silencio, se acercó a Sergio, poniéndole una mano en el hombro. Gracias, Sergio, por compartir tu historia con nosotros. Has mostrado una valentía que pocos tienen. Esa es la verdadera fuerza. Que viene del corazón, del enfrentar las adversidades y seguir adelante, incluso cuando parece imposible. El aula estaba más tranquila que nunca. Los niños sentían que, de alguna manera, sus corazones se habían unido a través de las palabras de Sergio. Enrico, conmovido por lo que acababa de escuchar, reflexionó profundamente. La vida no era solo sobre la valentía en los momentos grandiosos, sino también sobre la capacidad de resistir las dificultades cotidianas con dignidad. Cuando Sergio regresó a su asiento, Enrico lo miró con respeto. Aunque no era el niño más popular ni el más fuerte, había demostrado algo mucho más valioso, la capacidad de compartir su dolor, de reconocer su vulnerabilidad y de aprender a seguir adelante. Sergio, al igual que cada uno de ellos, estaba aprendiendo a vivir con lo que le había tocado, y esa era la mayor de las valentías. Capítulo 11. El viaje de la amistad. El otoño había llegado con su manto dorado, tiñendo las hojas de los árboles de un amarillo brillante. El aire fresco y crujiente llenaba el ambiente, y la escuela se veía más tranquila que de costumbre. Aunque las clases seguían su curso, Enrico sentía que algo especial estaba ocurriendo en su vida, algo que no podía poner en palabras pero que lo llenaba de una extraña paz. Enrico había aprendido mucho en las últimas semanas. Había sido testigo de historias llenas de valentía, como la de Sergio, que lo había marcado profundamente. Pero también había aprendido que no todo en la vida se resolvía con grandes gestos. Algunas veces, la verdadera amistad nacía en los pequeños momentos, en los gestos callados, en las sonrisas compartidas sin razón aparente. Ese día, después de clases, Enrico salió al patio.
El sol aún brillaba suavemente, y él decidió caminar un poco, buscando algo de quietud en medio de la bulliciosa escuela. Cuando llegó a un rincón apartado del jardín, vio a uno de sus amigos, Giorgio, sentado en una banca, mirando el horizonte. Giorgio siempre había sido su amigo más cercano, el que lo entendía sin palabras, el que parecía conocer sus pensamientos antes incluso de que Enrico los pronunciara. Era un niño alegre, de corazón abierto, pero en los últimos días había estado un poco callado. Enrico se acercó a él con una ligera inquietud, sin saber exactamente por qué lo sentía así. «¿Por qué estás tan callado, Giorgio?», preguntó Enrico, dándose cuenta de que, aunque había estado preocupado por su propio crecimiento, tal vez también debía fijarse en los demás. Giorgio lo miró con una leve sonrisa, pero no contestó de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar por el jardín. Enrico lo siguió sin decir una palabra, hasta que llegaron a un pequeño sendero cubierto de hojas secas, donde los dos amigos se sentaron en silencio. Finalmente, Giorgio habló. «He estado pensando mucho en todo lo que está pasando, Enrico. En lo que aprendemos cada día, en lo que vemos a nuestro alrededor. Pero también me he dado cuenta de que a veces, entre tanto aprendizaje, olvidamos lo más simple, el valor de estar juntos. He pasado mucho tiempo buscando algo más grande, algo más importante, pero me olvidé de lo que realmente importa, la amistad. La verdadera amistad, esa que no espera nada a cambio y que siempre está allí». Enrico lo miró en silencio, comprendiendo lo que su amigo quería decir. Los dos habían vivido experiencias que los habían marcado, pero no habían hablado mucho sobre sus sentimientos. Habían estado tan centrados en sus propias vidas y preocupaciones que quizás no se habían dado cuenta de la importancia de los momentos compartidos. «Es cierto, Giorgio», respondió Enrico. «A veces, la verdadera fuerza de la amistad está en los pequeños momentos, en no esperar nada, solo estar allí cuando el otro te necesita. He aprendido tanto en este tiempo, pero también he aprendido que lo que hace fuerte a una amistad no son solo las palabras, sino las acciones. El estar juntos, sin importar qué, es lo que realmente importa». Los dos amigos permanecieron allí durante un rato, observando el atardecer. Las hojas caían lentamente a su alrededor, y el viento acariciaba sus rostros. No necesitaban hablar más, porque en ese momento, la amistad se había hecho más clara que nunca. Al día siguiente, en la escuela, el maestro Sella les habló sobre la importancia de las relaciones humanas, de cómo la verdadera fuerza de una comunidad radica en la conexión que tenemos con los demás. Explicó que muchas veces las personas buscan grandes logros o éxitos para sentirse realizadas, pero lo que realmente da sentido a la vida son los vínculos que formamos con los demás, los momentos compartidos, las alegrías y las tristezas vividas en compañía de quienes nos importan. Enrico y Giorgio, al escuchar estas palabras, intercambiaron una mirada silenciosa, entendiendo que su amistad era más profunda de lo que nunca habían imaginado. Era un lazo construido no solo en los buenos momentos, sino también en aquellos silenciosos, en las pequeñas conversaciones que no parecían tener importancia, pero que, al final, eran las que construían una relación sólida. Capítulo 12. La lección del corazón. El invierno había llegado a la ciudad, cubriendo las calles con una capa de nieve blanca y pura. Los días eran más cortos, pero el aire fresco traía consigo una sensación de renovación, como si cada día fuera una nueva oportunidad para aprender algo más. Enrico, ahora un niño diferente al que había comenzado su jornada en la escuela, sentía que había crecido enormemente. Los retos que había enfrentado, las historias que había escuchado, las lecciones que había aprendido, todo se había ido entrelazando en su vida como un gran tapiz lleno de colores y significados. Ese día, después de un día de clases, Enrico caminó hacia la escuela con sus amigos, Giorgio y Sergio. Había una especie de silencio en el aire, como si todos estuvieran esperando el momento perfecto para compartir algo importante. Habían pasado por muchos momentos juntos, risas, pequeños desacuerdos, y, sobre todo, mucha reflexión. Cada uno había aprendido algo de sí mismo y de los demás, pero en ese momento, Enrico sentía que había llegado a la conclusión final de su propio viaje. Cuando llegaron al banco del parque donde siempre solían sentarse, Enrico miró a sus dos amigos. «¿Sabéis? Todo lo que hemos vivido estos meses ha sido más importante de lo que pensaba. Cuando empecé este año, estaba preocupado por mis estudios, por mis notas, por hacer todo perfecto. Pensaba que solo los más inteligentes o los más valientes ganaban. Pero ahora,
Ahora entiendo que la verdadera lección no está en ser perfecto, sino en ser sincero, en ser humilde y en aprender de los demás. Giorgio, que siempre había tenido una actitud despreocupada, asintió. Es cierto, Enrico. Cuando nos centramos solo en lo que queremos lograr, nos olvidamos de lo que realmente importa. He pasado tanto tiempo buscando aprobación de los demás, que no me di cuenta de que lo más importante es ser auténtico, ser quien realmente eres, sin miedo a ser juzgado. Sergio, que había compartido su dolor y su crecimiento, también intervino. Para mí, la lección más grande ha sido el aprender a ser fuerte, incluso cuando parece que todo se derrumba. Mi mamá me enseñó que la tristeza no es el final, es solo una etapa que debemos atravesar. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir caminando. Eso es lo que realmente significa tener un corazón fuerte. Enrico los miró a los dos, sintiendo una profunda gratitud por la amistad que los unía. Así es, amigos. Hemos aprendido que no hay una fórmula mágica para la vida. No hay un solo camino a seguir. Pero lo que realmente importa es la forma en que nos tratamos entre nosotros, cómo nos ayudamos a crecer, y cómo, a pesar de todo, seguimos adelante. La vida no siempre será fácil, pero con un corazón lleno de esperanza y valentía, todo es posible. En ese momento, se hicieron una promesa silenciosa. Seguirían adelante, juntos, aprendiendo cada día, con el corazón abierto a todo lo que la vida tuviera para ofrecer. Y aunque sabían que el futuro siempre estaría lleno de incertidumbres, entendían que, mientras tuvieran la amistad y el amor en sus corazones, nada podría detenerlos. El sonido de los pájaros cantando a lo lejos y el crujir de la nieve bajo sus pies acompañaron a Enrico y a sus amigos mientras caminaban de regreso a casa, sabiendo que el verdadero sentido de todo lo que habían vivido era haber encontrado la lección más importante: el valor del corazón, de la amistad y del amor.